Bueno, les doy la bienvenida a otro video, otro caso. Esta vez estamos con una falla que da bastante dolor de cabeza como a los técnicos como a los usuarios. Es una falla, las típicas fallas random, que bueno, que cuando no sabemos qué es, decimos que es random, hasta que logramos identificar qué es lo que es. Aquí tengo la computadora de un cliente que nos llega explicándonos que parece que hay una falla, o parece ser que hay una falla con su tarjeta de video, ya que falla de manera aleatoria. Entonces nosotros decidimos hacerle un seguimiento, hacerle varias pruebas y varias cosas para poder saber qué es el problema, si el problema era realmente de la fuente o era de la tarjeta de video o de la placa madre. Entonces resulta que este equipo, bueno, ha tenido sus fallas aleatorias y tal. Y bueno, queremos ver, estuvimos haciéndole varias pruebas, estuvimos haciéndole estos seguimientos. Hicimos todo tipo de pruebas, de ya sea probar la gráfica en otra computadora, o probar otra gráfica en esta computadora. Simplemente por un tema de descarte, eso siempre se tiene que hacer para lograr o sea, al fin y al cabo hay que experimentar para ver cómo se comporta, para poder dar un diagnóstico acertado. Porque algunas veces podemos llegar a confundir los diagnósticos, podemos tener un error, o sea, podemos llegar a tener un error en el diagnóstico simplemente por no probar las cosas bien. Entonces, bueno, hoy ya era como que mi último día con este equipo y resulta que ya supe qué era lo que tenía. Pero antes de decirles lo que tiene, vamos a explicar primero cuál es la falla, ¿no? Vamos a iniciar grabación acá y vamos a volver a cambiar a USB video y ya, allá nos dio imagen. Ya aquí ya el equipo nos está dando imagen, vamos a omitir esto. Eso porque como se me ha apagado de manera repentina, pues nos lanza ese mensaje. Bueno, en teoría este video debería ser corto, como todos, cortos de 10 minutos. Pero bueno, aquí ya me está abriendo el GPU-Z y yo ahorita estoy utilizando el GPU-Z para monitorear ciertos sensados que tiene la gráfica. Creo que eso ya lo hemos explicado en anteriores videos. Bueno, no al detalle, pero depende mucho del modelo de la gráfica, tiene más sensados o no, depende si es modelo premium y tal. Traen bastantes componentes que hacen que puedas monitorear todos esos parámetros, y en este caso el GPU-Z te lo lanza acá, ¿verdad? Aquí ven, tiene todos estos parámetros de acá, los guarda el GPU-Z, es decir, mientras que yo lo estoy probando, ella está guardando toda esta información a tiempo real, que eso lo vamos a poder ver en un archivito que guarda en la ubicación que tú quieras configurarle, que es este de acá. En este caso tenemos que cambiarle la configuración a esto. Ya va, lo que pasa es que el logo de Nocitech no me deja ver. No, perdón, es aquí. Quitamos el ajuste en línea y nos va a mostrar de esta forma. Y cuando nosotros nos vamos full hacia abajo, que son los últimos datos que ha registrado, se van a dar cuenta que aquí dice 121407, aquí está 1214, pero con un segundo distinto. Ahorita como la gráfica está en descanso, no nos está mostrando un cambio bastante brusco, pero hay veces que uno se enfoca en esta parte de la medición, que básicamente lo que te dice tiene que ver con el voltaje del PCI Express y el voltaje del cable de 8 pines. Aquí todo bien por ahora, las tensiones están correctas. Pero ¿qué pasa? Esta computadora, yo me di cuenta de la falla, o sea, yo ya había visto esta anomalía al principio, simplemente que no le había prestado tanta atención como ahora, que es lo siguiente: cuando uno colocaba la gráfica a trabajar, o sea, para mí ya había sido como
un red flag, pero no le había dado importancia todavía porque quería primero descartar otras cosas. Pero sabía que eso era un problema, pero no había reconocido todavía si era un problema de la fuente o era un problema de la gráfica. Entonces, si nosotros ponemos aquí el Furmar a trabajar, en este caso vamos a ponerlo acá, ahí está. ¿Qué pasa? Yo me vuelvo a ir a este documento, vamos a esperar unos 5 segundos para que registre 5 segundos, 10 segundos más. Al yo irme a este documento me di cuenta que en el rail, o sea, en los rails del cable de 8 pines, que es el que está aquí, ¿dónde está? Aquí está. Este H-pin 1 voltage. Nos vamos hacia abajo. Y cuando la gráfica está en uso, nos podemos dar cuenta que el voltaje baja incluso a 11,6. ¿Y qué pasa con esto? Qué bueno que en las gráficas, vamos a detener el test, que no terminemos de dañar esta gráfica. Lo que pasa con las gráficas en ese pin es que al tener esa descompensación de voltaje puede llegar a dañar las fases de alimentación, porque eso hace que las fases de alimentación trabajen descompensadas, ya que el chip les está exigiendo mucha corriente, pero las fases de alimentación están recibiendo menos tensión y menos corriente que las que deberían. Entonces eso es una de las cosas que las termina quemando. Eso pasa mucho con las fuentes no quiero nombrar marcas, pero hay una marca en específico que sacó una fuente muy mala, que supuestamente era certificación Gold, y resulta que a la hora de las pruebas te daba 11,60, bajaba incluso, llegué a ver una que te bajaba a 11,40, 11,50 de tensión. O sea, incluso hay unas que vi que llegaban hasta los 11 voltios, ni siquiera llegaban a los 12. Y casualmente esas fuentes estaban con tarjetas gráficas que se dañaron por la fase de alimentación, ¿no? Mucha coincidencia, ¿no? Y que algunas de estas fuentes terminaban pues explotando. Entonces eso también tiene que ver, pero en este caso me da la impresión ahora que ya no es la fuente. ¿Por qué? Porque la falla que le daba al cliente era esta. Cuando uno movía, o sea, me di cuenta fue cuando moví el puerto de alimentación, que al mover el puerto de alimentación se iba la imagen. Aquí ya se me acaba de ir la imagen. Y esa era la falla que tenía esta computadora. Entonces, hoy que me pongo a revisar la conexión de ese conector, me di cuenta, o sea, yo se había notado que estaba como de otro color, pero no le había prestado atención, pues estaba pendiente de otras cosas. Y cuando me doy cuenta, veo que, no sé si se va a lograr ver en cámara, aquí arriba, déjenme colocar esto automático, se dan cuenta que aquí hay un color extraño en el pin, ¿no? Miren, los otros pines están cromaditos y casualmente estos tres están más oscuros. Y lo mismo pasa con el cable de alimentación. Déjenme enfocar aquí. Lo mismo pasa con el cable de alimentación, de que todos estos pines están cromaditos y casualmente estos tres pines están oscuros. Entonces esto lo que hace básicamente es que haya un falso contacto en estos dos pines, porque como el pin de entrada y el pin de salida, donde bota la corriente, están con este color, y al final ese puede haber sido un falso contacto al principio que hizo chispazo o algo y se puso negro. Y eso hace que haga falso contacto, y por eso que en ciertas ocasiones la falla era aleatoria, porque dependía mucho de las condiciones físicas de ese conector, que se haya movido, que se haya calentado, etc. Entonces sí, la falla era eso. La falla era ese problema en el puerto PCIe de 8 pines, en ese cable.
Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar esa conexión y vamos a volver a probar. Incluso vamos a ver otra vez los registros del GPU-Z a ver si sigue bajando la tensión o se mantiene en 12. Entonces ya lo que hicimos fue cambié este cable. Este es otro cable que viene de la fuente. Este está más óptimo. Si se dan cuenta, todos los pines están como deben ser. De hecho, por aquí es el otro cable para que... Bueno, no importa. En fin, este cable está en mejor estado, no está quemado. De hecho, le hice una revisión rápida al otro cable y resulta que precisamente en esos pines que están en negro estaba derretido. Entonces ahí ya me da como que un mayor indicio de que la falla iba por aquí. Y en la gráfica le he limpiado y le he perforado un poco el metal para que pudiera, porque ya estaba quemado, entonces para que pudiera hacer contacto correctamente. Aquí de hecho podemos hacerle zoom para que vean que ahí está, ahí se ve perfectamente, que le he limpiado esa parte para que haga contacto correctamente. Entonces lo vamos a probar acá. Vamos a volver a colocar esto en donde estaba y vamos a hacerle la prueba que les comenté para probar que el voltaje no esté fluctuando como antes. Entonces vamos a conectar aquí. ¿Qué se pudo haber debido a esto? O sea, ¿cuál pudo haber sido la causa? Es complicado porque en Lima hay un tema con la humedad y algunas veces la humedad es la que hace que ese falso contacto suceda. Entonces, como también pudo haber sido que casualmente ese conector de la fuente estaba medio abierto y por eso hizo falso contacto y se terminó derritiendo, X cosas. Y muchas otras cosas más, pero que bueno, que ya, digamos que ya pasamos esa parte, ¿no? Que ya pudimos saber más o menos por dónde iba la falla. Entonces, ya que esto aquí, el botón encendido se nos fue un poquito para allá. Por el manojo de cables. Uy, ya va. Ahí está. Ok, vamos a mandarle a encender este equipo. ¿Conecté dónde es? Sí, lo conecté dónde es. Ah, total de poder, estaba mal conectado. Ahí está. Ok. Yo sigo grabando aquí, vamos a volver a reiniciar la grabación. Ok, aquí vamos a volver también a grabar, creo que estaba grabando de más. Entonces, ya estamos iniciando sesión con la computadora del cliente. Vamos a colocar el GPU-Z por acá. GPU-Z ya automáticamente se abre y está ya monitoreando los parámetros de la gráfica. Vamos a abrir nuevamente el Furmark y vamos a echarle ahorita un vistazo otra vez a el log para ver qué está haciendo la gráfica. Vamos a darle unos 10 segundos. Y bueno, ahorita vamos a descubrir si el problema iba por ahí. Yo digo que bueno, que ya el hecho de que esté haciendo un falso contacto en una línea de poder, pues eso dice mucho. Eso hace que se descompense la tensión porque precisamente ahí donde está haciendo falso contacto está gastando energía. Entonces, vamos a revisar acá. Ajá. Otra vez con esto, vamos a colocar aquí en línea y vamos a irnos a los últimos parámetros que son los últimos que he registrado y vamos a irnos a la sección
de tensión y miren, sorpresa, sorpresa, ya no hay descompensación de tensión. ¿Ves? Ahora la tensión se mantiene a 12 voltios. ¿Por qué? Porque ya no está sucediendo esa descompensación de tensión en el puerto de PCIe de 8 pines. Algo tan sencillo como un falso contacto en un cable, pero fíjense que nos puede dar malos ratos e incluso llegar a pensar que la tarjeta de video o la fuente o la placa madre está mala. Y siempre, desde un principio fue esta la falla. Entonces, ya en teoría, si yo muevo el puerto, ya ella no se debería, fíjense que lo estoy moviendo muy agresivo, ella ya no se apaga, cosa que antes sí lo hacía. Entonces, bueno, ya con esto me despido. Recuerden revisar las cosas básicas son muy importantes. E incluso si no llegásemos a este punto de saber exactamente qué era esto, este tipo de situaciones pueden terminar dañando como tu fuente de poder, como tu GPU, por ese mismo falso contacto. Lo mismo pasa con el puerto de PCI de 24 pines y también pasa con el puerto de los SATA, pasa con el puerto del procesador, de 4 pines, que al final hay placas madres como esta que son 16 pines, son 4, 4, 4 y 4. Y puede generar daños muy graves en tu hardware, incluso por la misma falta de mantenimiento o por un mal trabajo o una mala conexión que se hizo al momento del armado, o por muchas razones. Entonces, tengan cuidado, protejan su inversión y bueno, ya saben, nos vemos en otro video.